Vamos a dar inicio a la tercera conferencia y última, con el cual se cierra este Encuentro Nacional de Investigadores Jóvenes que estudian jóvenes. Esperamos que haya sido productiva el trabajo en las mesas. Nada más para comentarles que terminando la presentación de la doctora Rosana Reguillo, vendrá una pequeña ceremonia de clausura del evento. Daremos una lectura, más que conclusiones, algunas líneas que fueron surgiendo como constantes en la discusión de las mesas de trabajo que están elaborando sus coordinadores de mesa. Y después pasaremos, nos va a acompañar el secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM a cerrar el evento, que es administrativamente de quien dependemos. Y después de la clausura les rogaríamos que pasaran a donde están las camionetas, al estacionamiento, porque nos van a llevar a donde va a ser la comida, que es aquí saliendo de la UNAM, en una casa que nos prestaron, porque ustedes saben que aquí está prohibido tomar todo tipo de licor, y como creo que algunos lo necesitan, lo requieren, lo demandan, tenemos unas botellas de aguarrás y para que entonces les pediríamos pues que al salir fuera lo más rápido posible el transporte y lo más ordenado posible. Bueno, pues como les decía, cerramos con broche de oro la participación de estas mesas magistrales, y tenemos con nosotros a la doctora Rosana Reguillo Cruz. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente, del ITESO. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social. Ha sido profesora invitada en diversas universidades de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Es investigadora nacional del SNI, nivel 2. ¿Tres? Ay, sí, cierto. Que mi trabajo me ha costado. Error de la máquina, se equivocó. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Consejo Consultivo para América Latina del Social Science Research Council. Ha investigado en torno a culturas juveniles por más de muchos años, y entre algunos de sus libros publicados, obviamente está En la calle otra vez, Las bandas juveniles, Identidad urbana y usos de la comunicación, La construcción simbólica de la ciudad, Sociedad, desastre, comunicación, Ciudadano N, Crónicas de diversidad, Estrategias del desencanto, la emergencia de culturas juveniles en Latinoamérica y su recién reedición en 2012. Horizontes fragmentados, comunicación, cultura y pospolítica, y los jóvenes en México, Fondo de Cultura Económica en 2010, que es una compilación de varios juvenólogos, investigadores sobre el tema. Y obviamente ha publicado un sinnúmero en revistas especializadas, de artículos en revistas especializadas, pero creo que ahora su mayor, exposición y comunicación es que se ha vuelto una facebookera y una tuitera clave para entender muchas cosas del acontecer cotidiano. Entonces, si no son sus amigos, pues prácticamente no saben lo que pasa en el mundo juvenil. Así que los conminamos a
ser parte de los, ¿qué es? ¿4,000, 5,000? 4,400, ¿saben? Por Bueno, ahí. muchos seguidores que tiene. En realidad, Rosana también es una de las grandes constructoras, a modo de ver, de las más creativas en los últimos años en torno a lo juvenil. Nos ha acompañado en proyectos muy importantes como las encuestas nacionales de juventud del 2000-2005. Y todo su bagaje y su creatividad siempre ha estado muy generosamente dispuesta a compartirla y a enseñarnos un montón de cosas. Bienvenida, Rosana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a los sobrevivientes. Veo que hemos tenido merma de los locales, ¿no? Pero me da muchísimo gusto estar aquí. Quiero agradecer profundamente a José Antonio Pérez Islas, un amigo entrañable, un cómplice en una travesía que no ha resultado para nada sencilla, pero sí muy divertida. Y por supuesto a un equipo de trabajo que ustedes ven que esto funciona perfectamente y no saben la cantidad de manos generosas que hay detrás de esto, así que un agradecimiento a Mónica, a Blanca, Sofía, Bernabé, Luis y todo el equipo que ha mantenido José Antonio a lo largo de los años. Bueno, yo dudé mucho ayer en la noche si pasarles monitos, fotitos, o si lanzarme a capela a conversar con ustedes. Al final me incliné por esto, porque me parece que lo que quiero hacer es más que una presentación cerrada en un tema, es dibujar, como habíamos acordado con José Antonio, un panorama, digamos, lo más contextual y actual posible de dónde están los nudos problemáticos para la investigación en juventud, dónde están los temas de frontera, dónde están los problemas fundamentales, ¿no? Entonces quiero empezar diciendo que para mí un principio central de la aproximación al tema de las y los jóvenes, de las juventudes, de la condición juvenil, en fin, iré hablando de esto un poco más adelante, pasa por un principio fundamental que es el de la eficacia teórica y la solvencia empírica. Creo que justamente se trata de que la teoría sea un instrumento eficiente, eficaz, un instrumento político que nos permita la transformación de la sociedad y no simplemente, como decía mi buen amigo José ayer en su intervención, un marco constreñido que cita, un chorizo de citas de autores, etcétera, ¿no? Entonces, esa eficacia teórica es fundamental, pero la eficacia teórica es insuficiente si no está acompañada de la solvencia empírica. Es decir, hay que estar ahí donde las cosas están sucediendo, en el barrio, en el territorio, en las comunidades, en el Twitter, en el Facebook, en la calle por donde transita nuestro sujeto de estudio. Una segunda cuestión que va a marcar mi comunicación con ustedes es que yo no vengo ahora de Guadalajara, vengo de San Salvador, donde estuve 4 días haciendo intensivo trabajo de campo y vengo profundamente preocupada. Y profundamente preocupada porque las pandillas, comilla, ante falta de un término menor, yo creo que la incomodidad de Víctor que colocaba el primer día es la misma mía y la de muchos, cuando en los 80s logramos los investigadores de ese momento abatir ese término, ¿no? Sacarlo del vocabulario periodístico, hoy se instala, pero uno no se puede referir a la Mara Salvatrucha porque si estás con los del barrio 18, ese desliz lingüístico puede costarte la vida, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con estas agregaciones juveniles no pasa por lo juvenil, ¿sí? Es decir, la presencia de actores y de fuerzas inasibles en estos territorios es de una complejidad mayúscula, ¿no? Entonces hablo también desde mi desconcierto, desde mi perplejidad frente a un conjunto de procesos.
No voy a citar los datos, siempre lo hago porque me parece que la dimensión estructural es fundamental para darle peso a nuestros discursos y a nuestras narrativas, es decir, ni narrativa sin estructura, ni estructura sin narrativa, porque ya de alguna manera Martín Oppenheim durante el primer día nos ofreció un panorama más o menos bastante cercano al drama que están experimentando las y los jóvenes en el continente. Entonces me salto esa parte y entro prácticamente llamando en mi auxilio, convocando a este gran pensador, ensayista italiano, Italo Calvino, en sus 6 propuestas para el fin de milenio, no, en su libro Las ciudades invisibles, perdón, cuando en el diálogo inicial entre el Kublai Khan y Marco Polo, que le está narrando todas estas ciudades maravillosas e invisibles, Marco Polo de pronto calla y le dice, es que yo no puedo seguir narrando, ¿no? Entonces el Kublai lo silencia y le dice, quien comanda la comunicación no es el habla, es la escucha. De alguna manera, mis muchos años de trayectoria se han caracterizado por ejercitar una escucha atenta, epidérmica, corporal, afectiva, y los jóvenes. De alguna manera mi trabajo es una antropología militante, una antropología no disciplinaria. Yo ya tengo crisis de identidad, no sé si soy antropóloga, comunicóloga, semiótica, politóloga, etcétera, ¿no? Pero me parece que eso es lo de menos. Bueno, planteadas estas generalidades, yo quisiera, digamos, colocar como un primer elemento 3 categorías o 3 escenarios que me parecen sustantivos para colocar la pregunta por los jóvenes. Luego iré poniendo matices en este momento, en esta contemporaneidad azotada. El primero tendría que ver con, evidentemente, el escenario de violencias brutales, donde México, digamos, lleva en este momento el monopolio latinoamericano en la floritura y en la capacidad de inscribir una caligrafía violenta en los cuerpos otros. Es decir, no podemos, por más que estemos trabajando temas educativos, temas políticos, ignorar este escenario de violencia en la que se tejen las biografías juveniles. Una segunda cuestión que me parece nodal y sustantiva es asumir el momento de las ciencias sociales. Es decir, estamos en un momento de profunda incomodidad interpretativa, en un momento en el que las categorías, los conceptos que hemos venido acuñando, las nociones que orientan nuestra mirada están en una profunda crisis y se muestran en muchas ocasiones incapaces de dar cuenta de la complejidad del fenómeno. Y una tercera cuestión, en términos de este escenario, es, digamos, lo que podríamos llamar es la mediatización del espacio público, la disputa planetaria por la construcción de la verdad última, de la representación última, la circulación infinita de discursos y lenguajes que transitan por el espacio público, tanto el tradicional o el mainstream como el alternativo, y donde lamentablemente gana el imaginario de que ser joven es una enfermedad que se cura con los años, ser joven es una patología, y a mí me ha aterrado que en este mismo espacio en el que estamos he escuchado a algunos de ustedes en un intento medicalizador de sus propios pares, en un intento normativo de componerlos, ¿no? De arreglar algo que no funciona, y me parece que ese es un escenario con el cual estamos lidiando, ¿no? Digamos, esos serían los escenarios. Yo quisiera plantear ahora de manera también rápida los elementos contextuales, socioafectivos, imaginativos, políticos que comandan, digamos, nuestra época, ¿no? Para algunos autores no estamos en un cambio, en una época de cambio, sino justamente en un cambio de época. La primera tiene que ver en este nivel contextual con la expansión de los miedos.
¿no? Los miedos sociales, miedo al otro, miedo al sinsentido, miedo al futuro, miedo a no caber, miedo a ser excedente, miedo a no pertenecer, etcétera, que se vive de manera muy, muy, muy fuerte en los escenarios y universos juveniles, no solamente en los más precarizados, sino incluso en los jóvenes que todavía se mantienen de alguna manera atados a esta cosa que llamamos sistema. Y en ese mismo sentido, avanza de manera agigantada lo que podríamos llamar la contracara o el contrarrelato del miedo, que es la esperanza. Una esperanza, en términos de este gran filósofo Ernest Bloch, una esperanza vana, ¿no? Que proviene en buena medida del pensamiento mágico, del pensamiento religioso, de colocar ayudas supraterrenales, Malverde, ¿no? La Santa Muerte, la teoría de la literatura de autoayuda, Paulo Coelho como el gran paladín que va a venir a salvarnos en un programa que si seguimos veremos que no estamos mal, ¿no? Que si no tenemos empleo, que si no tenemos educación, seremos dueños del golpe y del perdón en nuestra misma mano, ¿no? Y si lo pueden constatar, si van a las librerías, incluso a Gandhi, al sótano, en las mesas más fuertes de novedades, está desde ¿Quién se robó mi quesito?, Manual de la perfecta cabrona, y el que voy a escribir yo es cómo tener 35,000 orgasmos sin morir en el intento. Entonces ese es, digamos, como este contexto de emociones. De otro lado, estamos frente a un contexto emocional que a mí me gusta llamar elefantiasis emocional, ¿no? Con unos medios de comunicación que exaltan la dimensión trágica de la víctima, la dimensión trágica de lo que nos sucede, pero digamos que obturan la dimensión reflexiva de los acontecimientos, ¿no? Entonces todo el mundo se preocupa por Ciudad Juárez, porque pobrecitos, ¿no? Pero no hay un análisis estructural de por qué Juárez está como está, ¿no? No se habla de Juárez como un laboratorio del neoliberalismo predador, ¿no? Y entonces eso no nos permite avanzar porque nos deslizamos hacia la conmiseración cristiana o maometana o judía, ¿no? Pónganle la denominación que quieran, pero no hay una dimensión reflexiva colocada en esta dimensión. Por otro lado, pese a que se ha quebrado la hegemonía en sentido gramsciano de la producción de representaciones legítimas sobre la vida, es indudable que los medios de comunicación, los grandes monopolios, ¿no? Para no hablar de medios mediáticos, siguen conservando una buena trama, ¿no? Del espacio de representación y de la producción de imaginarios sobre la vida buena, la vida mala, etcétera. Y un tercer elemento que me parece sustantivo pasaría por algo que está absolutamente trasminando nuestra experiencia cotidiana y especialmente para los actores más desfavorecidos, que pasa por lo que voy a llamar el minimalismo de la política pública, el minimalismo de la política social, el adelgazamiento extremo de cualquier posibilidad de una política que acompañe a los actores sociales, versus el maximalismo del brazo punitivo y policíaco del Estado, ¿no? Así, cuando muchos anunciaron el fin del Estado, pues lo que se murió o lo que terminó fue el Estado de Bienestar, como bien sabemos, fue el Estado social, pero el Estado policíaco ha ido creciendo de maneras alarmantes a nivel planetario. En el caso de México, en el caso de Estados Unidos, no se diga más, ¿no? Pensemos en el señor Snowden, ¿no? En Manning, etcétera, etcétera, para darnos cuenta de este brazo punitivo. En ese contexto es que hacemos investigación. ¿Por qué traigo a cuenta esto? Porque no es posible hacer una investigación, aunque sea en el pequeño barrio de la pequeña colonia de Torreón, si no nos hacemos cargo de este entorno, de este contexto que está no determinando, pero configurando el conjunto de relaciones, sistemas, etcétera, que configuran, repito, la experiencia subjetiva cotidiana de los jóvenes, ¿no?
Ese es, digamos, el contexto. Ahora vamos a ver dónde, a partir de este contexto, estarían los nudos, los problemas, o para utilizar una terminología más clásica, los problemas de investigación, ¿no? Donde yo veo que a mí cuando llegan y me proponen una tesis sobre la biografía de Paris Hilton, para, digamos, jugar un poco, me aterra que muchos de los jóvenes lleguen a los posgrados con tal pobreza imaginativa, con tal desconocimiento de estos contextos y de estos escenarios. Entonces me parece que una dimensión central pasa por la pobreza, ¿no? O sea, ese sería para mí un territorio, un tema frontera, porque ahí se cruzan elementos de la cultura, elementos de la economía, elementos de la exclusión, de la inclusión, etcétera, etcétera, de la educación, del trabajo, de las trayectorias. Entonces, digamos, el tema de la pobreza no puede seguir siendo rehén y propiedad de los llamados pobretólogos, ¿no? Que se han especializado en dar cuenta del pobre y que voy a, digamos, no estoy generalizando, pero digamos que es una tendencia investigativa que en este país sigue atada a los presupuestos de oportunidades y hoy de la señora Chayito y sus propuestas contra el hambre, ¿no? Entonces creo que es muy importante que los juvenólogos y juvenólogas, juventólogos, como quieran autodenominarse, entren a este territorio a disputar las representaciones, digamos, académicas de lo que estamos entendiendo por pobreza. Un segundo territorio que me parece central, un segundo tema tiene que ver con las violencias en plural, porque me parece que también cobra demasiada centralidad la llamada violencia interpersonal, ¿no? La violencia doméstica. No quiero decir que no sea importante atenderla, pero me parece que en el caso de la investigación en torno a los jóvenes se dejan de lado, por ejemplo, las violencias históricas, ¿no? O sea, a veces se piensa que los jóvenes empezaron a ser discriminados y criminalizados en el anterior gobierno, cuando esto es un proceso de larga data y de historización, ¿no? Entonces, ¿cómo hacernos cargo de estas violencias en plural, las violencias estructurales, las violencias disciplinantes? Por ejemplo, el feminicidio es un tema que yo veo muy ausente de los estudios vinculados a los temas de juventud. Y ahí hay cuestiones sustantivas, ¿no? Entonces, me parece que es un territorio que demanda una profunda atención. El siguiente nivel o el siguiente territorio o problema de investigación es indudablemente para nosotros, para América Latina, para México de manera particular, es el de la migración. Tampoco veo abundancia de material que nos permita estar pensando la migración juvenil, ¿no? En un congreso en el que estuve en España hace un par de años, me sorprendió que los españoles acuñaron ya un concepto para hablar de estos jóvenes menores que viajan en condiciones precarísimas, que son los llamados MENAS, ¿no? Que son menores no acompañados, y que en el caso de México, con la migración centroamericana tan brutal que tenemos, tan grande, ha ido increciendo. Es decir, el perfil del migrante, ¿no? Tanto del mexicano hacia Estados Unidos como el del centroamericano o centroamericana ha venido mutando. Ya no es ese hombre adulto en edad productiva que deja familia, sino estamos hablando de migrantes muy jóvenes, en condiciones de profunda precariedad, en una travesía de muerte, en una travesía salvaje, donde lo que va en juego es indudablemente la vida de muchos de ellos, ¿no? Pero también me parece que en el gesto, en el impulso de investigar la migración, olvidamos su reverso, que es el apresamiento en los territorios para muchos jóvenes, jóvenes que no pueden salir, que están presos en sus barrios. Por ejemplo, la Mara Salvatrucha, donde yo acabo de estar, no pueden salir del barrio porque la siguiente calle está controlada por la 18, los Mau Mau o quien sea. Están presos en sus barrios, pero no solamente presos por la violencia. Tenemos jóvenes rurales que están presos en sus comunidades y que solamente tienen 3 alternativas de movilidad:
la migración hacia Estados Unidos, la migración temporal, es decir, esa que los mantiene como esclavos de los cultivos, ¿no? Que se van en verano a Nayarit a cultivar no sé cuánto, luego van a Guanajuato a la fresa, etcétera. La tercera es el narco, sí, por supuesto, y en ese mismo nivel el ejército, ¿no? Entonces, ¿quién se está haciendo cargo de esta investigación? ¿Cómo estamos entendiendo estos procesos de no de movilidad, sino de inmovilidad social, ¿no? Entonces creo que nos falta una lupa, falta una generación de investigadores que son ustedes que entren pero tacleando fuerte al territorio porque las cosas están agravando de manera muy fuerte. Y un siguiente elemento, de alguna manera lo adelantó José ayer, pero yo le quiero echar una vuelta de tuerca a esto. Durante un tiempo, ustedes saben que uno de los temas de la juventología o de la juvenología muy fuerte ha sido la participación. De hecho, hubo una mesa que se llamaba participación, ¿no? Que a mi juicio es un concepto decimonónico, siglo XIX, que sigue marcando lo que sí está padre, lo que no está padre, cómo se participa bien, cómo no se participa. O sea, en el fondo es un concepto que mide, que tiende a medir, y me parece que en los tiempos que corren resulta complicado. Pero entonces, junto con este tema de la participación, se colocó a mediados de los 90, casi con una obsesión, yo diría enfermiza, el tema de la inclusión, ¿no? Y la inclusión, y la inclusión, y la inclusión de los jóvenes, y era una inclusión a como dé lugar. O sea, aunque estés jodido, pero que te incluyan, ¿no? Entonces, me molesta profundamente esta discusión. Estoy en fase de elaboración teórica, como dicen en las páginas web, perdone las molestias, este es un sitio en construcción. Entonces, estoy trabajando una categoría que me parece mucho más nítida, mucho más clara para hablar de lo que sucede, y es lo que llamo inclusión desigual, ¿no? Porque no es cierto que los jóvenes estén excluidos, están perfectamente incluidos. Están incluidos en lo que la sociología del trabajo norteamericana llama los 3D jobs, ¿no? Por su triple D, ¿no? Los trabajos dangerous, demeaning y dirty, trabajos sucios, denigrantes y peligrosos, ¿no? Todos los McDonald's, todo el sector informalizado. O sea, vender mercancía pirata no es estar excluido, es estar incluido de una forma desigual. Entonces, si nos habilitamos para entender estos procesos, veremos justamente la perversidad de un sistema que llama a sus otros a una inclusión de maneras muy complicadas, ¿no? Y finalmente, en estos temas, ¿no?, que considero yo que son claves porque son temas fronterizos, son temas que nos permiten trabajar desde un plano más formal, ¿no?, como identidades, adscripciones, hasta temas más complicados como subjetividad, ¿no?, construcción de poder, agenciamiento, etcétera, etcétera. Este último también lo planteó de alguna manera Martín el primer día, y es lo que podríamos llamar la paradoja del acceso y de la oferta, ¿no? Es decir, como nunca estamos frente a una generación tan educada como la generación actual, como nunca estamos en un momento histórico de tantísima sobreoferta de información, de identidades, ¿no? Hoy no tienes que ser punk y heterosexual, sino puede ser punk, homosexual, feminista, simultáneo, es ¿no? Entonces, una oferta ilimitada, pero al mismo tiempo y de manera paradójica, una restringidísima posibilidad de acceso, ¿no? Entonces, la oferta de este tamaño, las posibilidades de acceso para numerosos y miles de jóvenes está totalmente obturada o se convierte en algo muy difícil. Bueno, a partir de estos elementos, ¿cómo pensamos a los jóvenes? ¿Cómo los nombramos? ¿No? Indudablemente siempre queda el recurso fácil de no nombrarlos, ¿no?, de hacerse tonto y de pensar que son ellos mismos los que se tienen que nombrar. Evidentemente esto tiene que ser así, pero me parece que estamos frente a un desafío que nos obliga a ver si efectivamente estamos lidiando con
concepto, con una categoría o con una reducción de una franja etaria que es cómoda, de 12 a 15, de 15 a 20, de 20, etcétera, o como una constante biológica. Una de las compañeras de ustedes planteaba un proyecto y habló de un concepto que yo voy a citar, digamos, para cuestionarlo, que es el del bullicio emocional, bullicio hormonal, ¿no?, de los jóvenes. Y yo siempre digo a los periodistas cuando me preguntan que uno de los problemas de la autoridad y de la sociedad en general es que se piensa que el joven es este sujeto lleno de hormonas y carente de neuronas, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esta trampa? Bueno, durante mucho tiempo hablamos de las y los jóvenes. Hablamos de las bandas juveniles para referirnos a un sector, digamos, marginalizado de la sociedad, agrupado con ciertas características. En otro momento hablamos de los jóvenes trabajadores, de los estudiantes, ¿no? O sea, el modo en cómo nombramos al sujeto hace cosas, tiene implicaciones profundas, no es gratuito. Y luego, frente a esta incomodidad interpretativa, empezamos a hablar de culturas juveniles. Y no fue un mero capricho de las y los investigadores, sino fue justamente el momento del boom, de las explosiones y la fragmentación identitaria entre los jóvenes. Es un momento en el que van a aparecer o que van a, digamos, a efervecer, ¿no?, identidades juveniles, culturas juveniles adscritas o definidas por su pertenencia a un estilo de vida, a un estilo musical, etcétera, etcétera. Luego esto, digamos, se fue matizando porque se vio que evidentemente el tema de culturas juveniles o adscripciones juveniles, como prefiero decir yo, no agotaba el rango, no nos permitía hacer, digamos, una mirada de arco amplio sobre todos aquellos jóvenes que no podíamos justamente abordar desde sus pertenencias a estas adscripciones. O sea, había jóvenes que no eran ni darquetos, ni punquetos, ni escatos, ni nada, ¿no? Pero que tampoco era conveniente pensarlos exclusivamente como estudiantes, ¿no? Entonces, es en este momento en el que yo y algunos otros propusimos la noción de condición juvenil, ¿no?, que para mí sigue siendo muy útil porque la idea de condición juvenil nos permite resolver tres problemas en uno. Nos permite justamente mantener atado al sujeto a un contexto diferencial a través del cual construye su biografía social como joven, ¿no? Es decir, no es lo mismo ser un favelado de 18 años que ser un yuppie, ¿no?, en Sao Paulo de 19 años. O sea, hay condiciones juveniles que adquieren escenificaciones y especificaciones diversas. Además de esto, la condición juvenil nos permite incluir en la misma mirada teórico-metodológica la dimensión tanto estructural como la dimensión subjetiva, y nos permite sobre todo incorporar la dimensión de la agencia, que sigue siendo un concepto central del primer Giddens, ¿no?, de antes de que enloqueciera con su cosa de Tony Blair. Ese primer Giddens de la estructuración de la sociedad, el de la doble hermenéutica, ese Giddens sigue siendo clave porque él es el que pensó, a mi juicio, de la manera más fecunda metodológicamente, cómo los sujetos, a pesar de estar sumidos en el proceso más terrible de precarización, son capaces, ¿sí?, de transformar con los recursos a mano su realidad. Y creo que justamente muchas de las investigaciones normativas no ven, obturan, invisibilizan la capacidad, o no, sería una redundancia, la agencia del sujeto juvenil, aún del sicario, ¿sí? O sea, no quiere decir que el sicario no tiene una profunda agencia, ¿no? Una que se llama R15, ¿no?, por ejemplo, que se llama cuchillo, que se llama poder de vida y muerte, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta dimensión de la condición juvenil es muy útil en ese nivel y nos permite salir, digamos, del secuestro
angustioso de decir joven es 2 puntos, ¿no? Yo creo que nos permite hacer aproximaciones mucho más plásticas. En la medida en que estoy trabajando esto, me empiezo a sentir ligeramente incómoda. Y me empiezo a sentir ligeramente incómoda porque veo que pese a que el concepto es útil, estoy perdiendo de vista cosas muy complicadas, ¿no? Ayer hablaba Machado de la serendipia o de la serendipity, y creo que sí, que hay momentos en el que uno descubre cosas sin estarlas buscando, ¿no? De pronto te habita una intuición que dices, a ver, algo aquí no está funcionando del todo bien. Durante buena parte de mi trabajo inicial, entre los 80s y buena parte de los 90s, yo soy una ferviente amante y convencida de las metáforas, ¿no? Me parece que la metáfora es un instrumento de pensar fundamental, ¿no? Así que si sus maestros les dicen que no metaforicen, díganles que sí, pero sigan metaforizando, porque la metáfora nos ayuda a comprender ciertas cosas. Entonces, yo pensé a los jóvenes durante mucho tiempo como argonautas, ¿sí? Yo sé que la clave no es transparente para todos, pero los argonautas eran estos argonautas del más Pacífico que después utilizó también metafóricamente Malinowski, cuya misión, ¿no?, era salir a navegar los mares en busca del vellocino de oro, ¿no?, que era el gran premio, el gran símbolo a conquistar. Y yo pensaba que justamente durante buena parte de los 80s y los 90, los jóvenes se convertían a sí mismos en estos argonautas en pos de la identidad, ¿no? Buscando su identidad, buscando espacios de pertenencia, buscando espacios de claridad que les permitiera afirmar con cierta certeza sus propias biografías. Pero de pronto esta metáfora dejó de hacerme sentido en la piel, porque yo veía otros procesos. Y en eso estaba cuando cayó en mis manos un libro espectacular, que no es de un académico, sino de un literato que escribe ensayo, que es Alessandro Barico, y su libro Los Bárbaros. Cuando yo leo a Barico digo, claro, es que ahí está la clave. Ya no estamos frente a argonautas, sino estamos frente a viajeros que han convertido el mundo en sistemas de paso, en trayectorias de links, digo yo, metafóricamente, donde un día estoy aquí, clic, eso me hace un reenvío, clic, eso me hace otro reenvío. Y entonces, a partir de esta idea de Barico, de los bárbaros, y las nuevas formas de consumo, las nuevas formas de relación, sometí a prueba empírica esta idea de los jóvenes como viajeros, en una pequeña investigación sobre Facebook, YouTube y cultura musical. La cultura musical siempre para mí ha sido clave porque creo que entender la cultura musical de los jóvenes es un insumo para entender otras muchas cosas. Y ahí pude ver que efectivamente emergían procesos complejos, procesos novedosos de formas de inscribirse en el mundo, pero sobre todo aparecían tres constantes regulares. La primera, la afirmación y la constitución de la idea de autor, de autoría, ¿no? Los jóvenes dejaban de ser ese sujeto que consumía, ¿no?, repertorios completos para configurar lo que llamaba sus playlists, sus opiniones sobre ciertas cosas a través tanto de sus redes, Face, Twitter, etcétera, como en sus propios blogs, afirmándose como autores, ¿no? En segundo lugar, lo que pude detectar y encontrar ahí de manera maravillosa era cómo había aumentado, pese a este discurso conservador de que los jóvenes son hedonistas, egoístas, que el mundo les vale madre, es una cultura del share, compartir. Uno recibe un post de un cuate y parece que te quema en las manos, ¿no? Inmediatamente compartir. De tal manera que el que va acumulando poder y prestigio en las redes no es quien más producción de contenido original hace, sino quien más comparte,
¿sí? Entonces, esto marca en términos también societales el modo en cómo los jóvenes están entendiendo los procesos contemporáneos. Y una tercera cuestión que me pareció central, que luego pude constatar tanto en mi seguimiento a Occupy Wall Street como al 132 in situ, ¿no? O sea, no de los libros. Tuve la suerte de estar en Nueva York 4 meses en el momento en que estalla Occupy. Esta idea que sí retomo de Italo Calvino, ahora sí en su libro de 6 propuestas para el fin de milenio, de la ligereza, ¿no? Quizá eso es lo que pone tan nervioso a un sistema que se ha empeñado en culpar a los jóvenes, de trazarles trayectorias más o menos estables, que los jóvenes viajeros han aprendido a viajar con mucha ligereza, a veces de manera dramática, ¿no? Como los migrantes que van con una mochilita subidos en la bestia, también como el DJ que ya no tiene tornamesas Eckler, sino una cosita aquí porque todo está en la nube, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. Frente a esto, yo digo, ok, estoy entendiendo mejor, pero no me siento cómoda. Y entonces pienso que una estrategia heurística de aproximación muy productiva para mí fue el haber acuñado la noción de circuitos juveniles. Es decir, seguimos hablando de jóvenes, seguimos preocupados por los procesos de construcción identitaria, no tanto de las identidades como dibujos bien hechos y acabados, seguimos pensando en términos de subjetividad, de política, de poder, etcétera, pero la idea de circuito juvenil permite reponer contexto con una complejidad exquisita para el investigador. Así pude construir hasta el momento un conjunto de circuitos que hacen que encarnan, ¿no?, la condición juvenil y que luego, por supuesto, nos habla de ciertos perfiles juveniles. Un primer circuito, que no son estáticos, hay pasos entre unos y otros. Un primer circuito sería el que llamo, siguiendo la terminología terrorífica de los organismos internacionales que detectan, condenan a la inviabilidad a los países, es el circuito de los inviables. Por este circuito de los inviables, este circuito juvenil de los inviables, transitan, no es que los jóvenes sean inviables, ¿no? Es que el circuito por el cual transitando los deviene inviables, carecen de cualquier tipo de inserción social y opción de futuro. Abundan en México, en Guatemala, en El Salvador, en África. Se trata fundamentalmente de una juventud precarizada, en su doble sentido, luego explicaré, desafiliada, sin opciones, que constituye, por ejemplo, el inerme y enorme ejército de migrantes juveniles. El circuito de los asimilados, ¿no?, es de los asimilados a los llamados mercados flexibles, es aquel circuito que caminan los jóvenes que han asumido de manera muchas veces pasiva, porque no les queda de otra, las condiciones del mercado y que aceptan las lógicas y mecanismos a su alcance para incorporarse con dificultades a las dimensiones productivas de la sociedad. Jóvenes, por ejemplo, ya decíamos que aceptan el llamado 3D job, dirty, dangerous, demeaning, sucio, peligroso, denigrante. Un tercer circuito, nada desestimable, es el que recorren los jóvenes que han decidido hacer una opción por el narcotráfico, la violencia, el crimen organizado, como formas de acceso y afirmación social. El circuito que llamo yo de la paralegalidad, que es un concepto con el que di en 2007, que fui elaborando para hablar justamente de la insuficiencia de pensar desde la oposición legal y legal, porque lo que estos espacios de poder, ¿no?, alterno construyen es justamente espacios paralegales, ¿no? Por ejemplo, en el México de hoy, estos jóvenes han incorporado a su vocabulario la palabra sicariar, que nombra sin nombrar el trabajo de un sicario, matar. Enseguida vendría el circuito de los incorporados,
en el que se mueven jóvenes que gozan aún de garantías sociales y formas de inserción laboral y educativas dignas, que se achica. O sea, es un circuito cada vez más difícil de transitar, que luego incorpora y vomita, ¿no?, en esta gran enfermedad de la sociedad contemporánea, en una sociedad bulímica que engulle a sus jóvenes y luego los vomita. En este circuito hay muy pocas posibilidades de permanecer, es el más frágil de todos, ¿no? Y finalmente un circuito no desestimable, pero desde luego minoritario, que sería el de los jóvenes en zonas de privilegio conectados al mundo con amplio capital social y cultural, ¿no? Estos serían, digamos, los circuitos que propongo como para ir, conectando diferentes niveles en 3 escalas fundamentales: la escala macro, la escala meso y la escala micro, ¿no? A veces tenemos investigaciones de tal manera obsesionadas con la dimensión de lo micro que parece que lo que acontece en el barrio sucede a escala planetaria, o al revés. A veces tenemos investigaciones, no es el caso, por supuesto, de nadie de los que está aquí, que confunden país con capital del país, ¿no? Pensando que lo que sucede en Chilangolandia se reproduce a manera de matrushka en Torreón, en Tamaulipas, en Tampico, en Ciudad Victoria, en Ciudad Mier, en Guadalajara, en Zapopan, en Tlajomulco, y no es así, ¿no? Entonces la idea del circuito nos permite romper con estas dimensiones de lo micro y coloca, repito, como una clave analítica esta dimensión meso en la que yo cada vez me empeño más, porque es justamente ese nivel el que nos permite tender puentes entre el momento objetivo de la cultura y el momento subjetivo de la cultura, ¿no? Es ahí donde podemos ser mucho más eficaces teóricamente para producir interpretaciones. Desde luego, estos circuitos me permiten dar un siguiente paso en un nivel analítico, donde ya no hablo ni de condiciones ni de circuitos, sino hablo de pasajes juveniles, ¿no? Entonces, en esta dimensión del pasaje, lo que me interesa centralmente nombrar son aquellos procedimientos y espacios, territorios, escenarios que después de circuitos concretan en formas de visibilización y de autovisibilización de los jóvenes en la sociedad. Por cuestiones de tiempo solamente voy a oponer 2, o sea, voy a algo que jamás hago, ¿no? Es porque normalmente soy fan de la tripodología felina, o sea, los 3 pies del gato, pero en este momento voy a trabajar con una oposición binaria, que es justamente el de la paralegalidad, el pasaje de la paralegalidad y el pasaje del activismo. En el primer nivel, me parece que en términos de este paso o pasaje de muchos jóvenes, de estas condiciones juveniles, de estas biografías, de estas trayectorias, que a veces sin tener ninguna posibilidad de opción transitan y se deslizan a este pasaje de un mundo bizarro, ¿no? Si siguiéramos la terminología de Superman, nos permite pensar varias cuestiones. Una primera tiene que ver con que es un pasaje caracterizado por la precarización subjetiva. En México, en general, el tema de la precarización ha sido, digamos, copado por la sociología clásica, la sociología del trabajo, la sociología de la pobreza, e indudablemente cuando se habla de precarización, se habla de precarización estructural. Pero hay una contracara de esta precarización, y es justamente la precarización subjetiva, a la que entiendo como la imposibilidad del sujeto, jóvena, de pronunciarse con certeza sobre sí mismo, sobre sí misma. La precarización subjetiva es aquella experiencia cotidiana para numerosos jóvenes en México, en Colombia, en El Salvador, de ser redundantes y sobre todo de ser culpables, ¿sí? Si no consigues chamba en Juárez es porque estás gordo, estás moreno y no hablas inglés, ¿sí?
Esa es la narrativa que ellos construyen. Son incapaces, por esta precarización, de pensar en términos sistémicos y pensar que la maquila jamás contrata a nadie por más de 3 meses, porque no se compromete con el derecho social, ¿no? Entonces, esta precarización subjetiva es una experiencia dramática para muchos jóvenes. Y profundamente marcante, ¿no? Hace rato, conversando con Arturo Chacón, ahí andas, me decía que una psicóloga en un centro de ¿cómo se llama? ¿Mejoramiento se llaman? Decía que estos chavos, ¿no? Estos sicarios que a los 18 ya llevan 80 muertes a cuestas, 18, 30, son ya inviables, ¿no? Entonces él usaba esta palabra de podrido, que decía la psicóloga. Yo no quiero ser alarmista, pero estamos frente a una generación perdida en el caso de México, ¿no? O sea, ¿quién se está haciendo cargo de eso? O sea, estos chavos realmente se jodieron, ¿no? Y hoy están jodiendo a sus comunidades, ¿no? Digo, no se trata, no es un asunto de bueno o malo y de culpabilizar, es del reconocimiento del impacto de esta precarización. La segunda cuestión de este pasaje a la paralegalidad, la voy a llamar la desapropiación del yo. Es sujetos que se van desapropiando de su yo, que los coloca, digamos, por fuera de su propia subjetividad, que les permite hacer estas cosas, ¿no? No es una patología, digo, sí, pues, ¿no? Pero no se trata de patologizar, sino entender que para amputar una pierna a una persona viva o decapitar a alguien, se requiere un proceso de desaprendizaje del yo. Y hay actores y fuerzas muy interesadas en producir la fuerza contraria, ¿no? Por eso la guerra contra el tráfico, contra el narcotráfico de nuestro petit presidente Felipe, es un asco. O sea, por eso tiene que ser acusado de crimen de Estado, ¿sí? Porque lo que hizo fue precisamente empoderar a esos otros innombrables y generar desde esta lógica de territorios de paralegalidad la oferta de la posibilidad de una apropiación del yo, ¿sí? Porque al narco no se le combate con balas, porque frente a lo que estás es frente a soldados profundamente indoctrinados, ¿sí? Son intifados, o sea, están en su rollo. Y el narco provee códigos, normas, pertenencia, poder, mujeres, armas, etcétera, etcétera, y algo muy importante, disciplina. ¿Sí? Y la disciplina la descontamos esta generación nuestra, ¿no? Que nos sentimos muy culpables y entonces dijimos, vamos a mandar a nuestros niños a Montessori, y aquí están las consecuencias. No, pero me refiero a que la disciplina es un elemento, es un gatillador, ¿no? De pertenencias muy importantes, de sentimiento de lealtad, ¿no? De pertenencia. Y finalmente, en este pasaje a la paralegalidad, podemos encontrar algo muy, muy importante que tiene que ver con la contingencia. Es decir, estamos frente a biografías juveniles, frente a subjetividades que transcurren, transitan en la mayor, bueno, no, es que esto no se puede medir, en la absoluta contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son sujetos desapropiados de cualquier posibilidad de planificación, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo lo dijimos con otras palabras, este presente perpetuo, esta idea de que lo que importa es hoy, mañana no, es esta idea de la contingencia que los mantiene saltando de un lado para el otro lado, ¿no? En su rostro verdaderamente dramático. Y me deslizo rápidamente y me acerco al final a lo que llamaría el pasaje hacia el activismo. Y ahí me parece que hay 3 elementos que son fundamentales, que han sido ampliamente estudiados por el grupo Data Analysis, síganlos en Twitter, síganlos en Facebook, es el grupo intelectual del movimiento 15M en Madrid, cuyo representante más visible es Javier Toret, pero es un equipazo que están haciendo investigación de punta con minería de datos, cosas complejísimas que yo no entiendo,
pero si se meten a la página de Data Analysis van a encontrar el libro que acaban de soltar, porque ya lo habían publicado, pero de circulación restringida, que se llama Tecnopolítica, que es un concepto del cual yo me he apropiado porque me parece central, porque ellos dicen, no es la revolución en Facebook, no es la revolución en Twitter, estamos hablando de nuevas capacidades tecnopolíticas que nos posibilitan hacer la atación, iba a decir, fíjense nomás el cansancio que traigo, el atado, ¿sí?, de la red y la calle, ¿no? Entonces ahí se están moviendo cosas muy interesantes y este pasaje al activismo que viene de circuitos también, ¿no? Por eso yo insistía, espero ser lo suficientemente enfática en esto, que el circuito no es puro, ¿no? O sea, al pasaje del activismo se puede llegar desde el circuito de los asimilados, ¿no? De pronto yo tengo entrevistas con miembros del 132 de chavos que iban a votar por el PRI, por ejemplo, ¿no? Y que de pronto ven la manta de si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta identidad, esta oscuridad? Y ras, ¿no? Quiebre de la subjetividad. Entonces, hay tres elementos que me parecen centrales. La primera, indudablemente, pasa por la indignación, ¿no? que puso a flotar en el ámbito de nuestro vocabulario Stefan Hessel, en paz descanse, este gran francés de la resistencia, ¿no? Que fue el, digamos, gran inspirador del 15M, de los indignados españoles. Pero, digamos, es una indignación compleja, porque no es una indignación, es una indignación que pasa de la autopercepción o que pasa del plano de lo subjetivo a lo intersubjetivo. Durante mucho tiempo el sistema se ha empeñado en culpar a los jóvenes, en individualizar la culpa de los jóvenes, ¿no? Como ya un poco trataba de enunciar hace un momento. Este proceso de individualización de la sociedad, porque no es solamente privativo de los jóvenes, es apartar la culpa de las instituciones. O sea, tú tienes que hacerte responsable de ti mismo y de tus propios procesos. Entonces, durante mucho tiempo, si yo no tengo chamba, si yo no entro a la UNAM, si mi mamá se quedó sin empleo, si a mi papá le dio cáncer y no hay seguridad social, todo eso se ha vivido como una experiencia subjetiva, de problema individual. Lo que hace esta nueva dimensión tecnopolítica es llevar la indignación al plano de lo intersubjetivo, reconocer en tus ojos mis mismos problemas, en tu cuerpo mis problemas, en tu discurso mis problemas. Y esto es un cambio fundamental en los procesos de conformación de identidades políticas juveniles. Es cuántico, es cuántico. O sea, no habíamos estado en un momento anterior así. Indudablemente están todos los 68 del mundo, ¿no? O sea, alguien me podría decir, no, esto no es nuevo. No, sí es nuevo, porque cuando uno dejaba la plaza en el 68 te ibas a tu casa, ¿no? Hoy te vas y abres el Facebook, ¿verdad? A ver dónde andan los jóvenes. Hoy no puedes ir a la marcha, pero está el cabrón o cabrona que trae el Ustream o Livestream y tú vas marchando con tus compas. El clicktivismo sí tiene sentido, sí tiene, que no los convenzan, porque el sistema quiere hacerles creer que firmar desplegados de Amnistía Internacional, que sumarse a causas de goteo.org, que sumarse a la defensa de las ballenas de Abás, no tiene sentido. Claro que tiene sentido, muchísimo sentido. Ahí es donde se está configurando una nueva estrategia política y subjetiva. Ya me emocioné, perdón ustedes. Bueno, hablo también en este nivel del pasaje al activismo de lo que entiendo por proceso de subjetivación. Y este proceso de subjetivación pasa justamente por la entrada a un pasaje, a un territorio que me permite reconectar con mi propia subjetividad, donde no es malo tener emociones, donde no es malo tener dudas, donde no tengo que ser del PRI, del PAN, del PRD, de los anarquistas, de los no sé cuál, es decir, permite
que desestabiliza el sistema de tiranías, de pertenencias bajo las que los jóvenes habían estado viviendo. Es un proceso de subjetivación que te permite, repito, encontrarte con el otro en un proceso, digamos, de valoración incluso de tus propios temores, ¿no? Entonces, ahí a mí me parece que hay una cuestión fundamental. Y la siguiente tendría que ver con la itinerancia, que algunos pensadores, ¿no?, lo ven como algo muy malo. Yo lo veo como algo positivo, porque estamos frente a procesos donde el sujeto juvenil no se adscribe a causas, a partidos, a instituciones, ¿sí?, sino a procesos y a problemas sociales. De tal manera que hoy puedo participar en pro del aborto, de la legalización, mañana en favor de la comunidad indígena. Entonces, me mantengo en un circuito itinerante que habla sobre todo de la aspiración, de la construcción de un mundo posible. Cierro esta parte y ahora sí ya nada más hago una nota final, hablando de una categoría que para mí ha sido muy importante en el último tiempo, tanto en mi trabajo con jóvenes como el de las emociones y la violencia, y es la categoría de lo siniestro. Esta categoría de lo siniestro, que no utilizo etimológicamente, sino siguiendo al maestro Freud, como dice una alumna mía, del doctor Sigmund Freud, en el sentido de, él tiene todo un planteamiento psicoanalítico fundamental sobre esto. Para que vean, otro de mis nuevos rostros es el psicoanálisis. O sea, hoy no es que nos psicoanalicemos, sino tenemos que entender las propuestas que vienen del psicoanálisis. Entonces, este concepto de lo siniestro, que es clave, es formulado de la siguiente manera. Lo siniestro es aquello familiar que deviene monstruo, que deviene amenazante, ¿sí? Es decir, Freud lo ilustra de una manera muy interesante cuando habla ¿cómo se llaman estos muñecos? Del androide, pero no esa es la palabra que él usa. Bueno, yo voy a usarlo con los pitufos, ¿no? O con tus muñecas, o con tus muñecos, que en el día son encantadoras y las besas y todo. En la noche agarran cuchillos, se bajan de los estantes, y se esconden debajo de la cama y pueden matarte, ¿sí? Hoy el mundo ha devenido siniestro para los jóvenes. Todos aquellos tránsitos por estos circuitos y por estos pasajes los lleva permanentemente a la experiencia siniestra, donde la calle, ¿no?, que era su lugar natural, ¿no?, se convierte en algo siniestro porque a la vuelta puede estar un Zeta, ¿no?, o un caballero templario. El antro deja de ser ese lugar de gozo, coqueteo, sexo desmedido, para convertirse en ese lugar siniestro donde me van a inyectar para dormirme y sacarme los riñones, ¿no? Todos esos relatos se convierten en una experiencia lamentablemente democratizadora, ¿sí? Es decir, evidentemente hay agencia y agencia. Hay, por usar un término que Víctor usó hace rato y que yo invitaría a discutirlo, capital, ¿no?, burdiano, ¿no?, en el sentido de hacer frente a esto. Entonces ahí me parece que hay una dimensión central. Pero quiero terminar con una nota alegre, con una nota esperanzadora. Yo, aunque no me crean, soy optimista de closet, pero soy optimista. Y es justamente la idea de mesianidad de Walter Benjamin, ¿no?, luego reelaborada por Derrida como el mesianismo sin Mesías, que esta idea tan bella de que, o desde la terminología de Bloch, del todavía no, ¿sí?, o de como pasó en Occupy Wall Street, de actuar. Somos libres porque empezamos a actuar como si ya fuéramos libres, ¿sí? Todavía no. Es ese tiempo mesiánico en el que no existe, pero que es posible porque ya lo actualizamos cotidianamente en nuestras prácticas.
todavía no. Entonces, a mí me parece que el desafío mayor que enfrentan los jóvenes, digamos, en este trayecto posterior a los 90s, es la posibilidad de transitar del todavía no, de este tiempo posible, al quizás sí. Muchas gracias. Gracias. Como siempre, lúcida. Gracias. Gracias, doctor. Pues queda abierta el reto al debate con Rosana, así que los que quieran intervenir lo pueden hacer, si se atreven. Ay, no los acalambres. Parezco muy perra, pero no soy. Adelante. No le saque, Para no le eso saque. me gustaban. Bueno, pues primero, A ver, dale. Ahí Ahí estás está. ya. bueno, pues la verdad es que es un deleite escucharte, pero también creo que de pronto en el discurso como que se siembra una desesperanza, ¿no? Pero bueno, qué bueno que nos levantas el ánimo al final con Benjamin. Pero sí, yo quisiera como retomar como dos cosas, ¿no? La primera, además justo en este espacio me llama la atención también como estas generaciones, ¿no? La de ustedes y la de nosotros, ¿no? Y lo retomo porque en muchos espacios académicos, justo algunos investigadores ya consolidados hablaban siempre de cómo mantener la esperanza. Por ejemplo, en el ámbito político, no todos apuntaban a la democracia como una bandera para poder hacer algo, ¿no? El activismo, estas cosas, ¿no? Y entonces, pero en este tiempo, digamos, en tiempos actuales, a nosotros nos toca vivir, digamos, esta idea como, bueno, no me gusta llamar como la emergencia, pero sí como una desesperanza, un hartazgo, ¿no? Más bien, y un sinsentido, ¿no? Porque decir, ¿hacia dónde vamos, ¿no? Muchos de nosotros apuntamos como al activismo, a la academia, pero vemos que todavía son esos espacios que hay que retomarlos, volverlos a retomar y volvernos a apropiarnos, ¿no? Yo creo que somos una generación también que a lo mejor no hay que perder la esperanza, bueno, no hay que perder las utopías, ¿no? Para empezar, ¿no? Creo que es una forma de alimentar todavía un poco, pues, esta inestabilidad, digamos, en la que nos encontramos, ¿no? Pero sí es como interesante escuchar también ustedes como esa experiencia que fue de ustedes justo cuando no sé, eran estudiantes o cuando se creían algo, ¿no? Y ahora como en no creer en nada, ¿no? Y bueno, la segunda es interesante como este análisis que haces pues de las redes sociales y todo, ¿no? Pero vuelve a quedar la duda, ¿no? O sea, es como pensar en una clase educada, ¿no? También, pero pensar en aquellas poblaciones que sí tienen acceso al internet, que sí tienen acceso a medios de comunicación, ¿no? Pero justo retomando lo que decías al principio de tu intervención, está también estos migrantes, está también los jóvenes rurales, los jóvenes indígenas, que no es que muchos de ellos estén aislados, ¿no? Sino que a veces no hay los medios, o muchos siguen todavía, pienso por ejemplo en Chiapas, y sí de pronto para ellos es pues no sé, ahorrar la semana y ir al internet, ¿no? Pero para otros pues, bueno, vas al internet o comes, ¿no? No sé. Claro. Entonces, sí también como ver todavía, sí estos, digamos, esto de los jóvenes, todavía esa heterogeneidad, ¿no? Y sí, esas desigualdades también. Y bueno, también ahora yo bueno, me ha gustado mucho esta idea de Foucault y bueno, creo que Valenzuela y tú también han como tratado, digamos, de confrontar los conceptos de biocultura y biopolítica. Y eso también resulta interesante, ¿no? Porque desde la biocultura, si bien es cierto, como
sí es como un concepto que puede ayudar como esto de los cuerpos dominados, pero también para confrontar y decir, bueno, sí, pero hay resistencias culturales, ¿no? Claro. Y el sentido de la biopolítica, porque finalmente pareciera que todo queda como en estos, como un cuerpo situado en un territorio, ¿no? Y ya control, sí, bueno, control y sometimiento y no hay más. Entonces, yo creo que ese confrontar, y sí, tiene razón, como de, ahora ya no solo basta como decir, pues vamos a abrir espacios aislados donde los jóvenes hagan música y todo, sino que hay que entrar a ese debate justo en este momento. Como jóvenes también nos quieren entrar en ese debate, ¿no? De Claro. y tal vez seguir confrontando como con otros mecanismos, ¿no? Como legales, no sé. Pero sí creo que hay una necesidad de que esta generación joven pues le meta a estos debates de lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, Muy bien. ¿Alguien más? Después, Ok, bueno, pues lo mío va a ser algo muy puntual. En realidad me llamó mucho la atención este concepto de disciplina, porque por mis temas de investigación, que es inserción empresarial en jóvenes exitosos y todo esto, estoy yendo a cursos precisamente que ellos están tomando, ¿no? Qué interesante. Y precisamente el sábado pasado precisamente fui a un curso en donde la disciplina se ocupó como un elemento para liberar el potencial. La verdad es de que me dejó toda la semana pensando, no he podido construir nada, pues evidentemente, y volverme a encontrar ese tema de disciplina como en otro medio totalmente diferente, o quién sabe, porque a fin de cuentas pues, es un ámbito empresarial, ¿no? La verdad sí me sacó así, o sea, estoy descentrado, digamos, ahorita, porque la disciplina no es algo que bueno, mis padres a lo mejor hubieran pensado que fuera algo para liberar, o sea, son antónimos supuestamente, ¿no? Entonces sí me sacó así, y habría que pues construir sobre eso, ¿no? Yo creo. Gustavo. Muy bien. Sí, bueno, muy interesante no solamente tu charla, sino además en el contraste de los tres, ¿no? De Martín y de Machado. Creo que son tres visiones complementarias, necesariamente complementarias. Mi pregunta es esta. Desde la vieja idea de clase social, nos hemos dado la necesaria tarea, por supuesto, de, digamos, parcializar la sociedad, parcializar la vida cotidiana a partir de, por ejemplo, esta idea de vieja clase social. Y de alguna manera, este paso de culturas juveniles a condiciones juveniles y los circuitos, obviamente, digamos, evidencian esa necesidad, ¿no? de parcializar la realidad social. Pero ¿cómo hacer para analizar cómo los jóvenes ven a los otros jóvenes? Y en esa visibilidad, en ese encontrar procesos de inequidad y de tremenda desigualdad, la construcción del sí mismo. Entonces, ¿cómo lograr, desde la investigación, pues, buscar estos espacios de desigualdad, pero no solamente como académicos que vemos de arriba y decimos, están desiguales ustedes, ¿no? Sino cómo el joven se construye, el joven obrero, el joven rural, se construye frente al yuppie, ¿no? O frente al, bueno, ya no hay yuppies, ¿verdad? Perdón, frente al hipster, ¿no? O frente a los modelos hegemónicos en los medios de comunicación que muestran parcialmente las juventudes, ¿no? ¿Cómo analizarlos, las diferentes, digamos, en sus diferentes condiciones o en sus diferentes circuitos? Claro, claro. ¿Uno más o ahí le dejamos? ¿No? Bueno, si quieres Ya están contestar. cansados. Bueno, no, me encantan las intervenciones, se las agradezco mucho, valoro mucho el gesto y indudablemente, mira, yo no sé si estoy desesperanzada, yo creo que no, estoy muy preocupada, ¿no? Y entonces quizá esta profunda preocupación se traduce en algo que pudiera parecer desesperanza, pero me parece
que al contrario, ¿no? O sea, haber visto, por ejemplo, el despliegue de Yo Soy 132 en México, Occupy Wall Street, un conjunto de colectivos juveniles en Juárez, las batallones femeninos, estas mujeres raperas, feministas, maravillosas, hijas de la maquila que se mantienen en prendidas, ¿no? En la necesidad de desafiar la realidad, ¿no? Me parece que es muy importante. Y evidentemente yo creo que este ejercicio que José Antonio ha propuesto, ¿no? De juntarnos a los más viejos con ustedes es fundamental, pero falta una generación intermedia, ¿no? Que es la de los cuarentones, ¿no? Muchos de ellos ya con trayectorias bastante consolidadas, otros todavía, digamos, en proceso de, sobre todo, con la bronca que esta generación que nos sigue hacia abajo tuvo, de encontrar ya copados los espacios académicos, ¿no? O sea, las universidades no abren plazas de investigación, el recambio generacional tan necesario no se está produciendo a la velocidad que debería, ¿no? Entonces, si ellos la tuvieron complicada, me imagino, no quiero ser agorera de la catástrofe, pero me imagino que ustedes la van a tener todavía más complicada, entonces habrá que ver, crear organismos de investigación, no sé para dónde va este desastre, ¿no? Pero es más preocupación y creo que lo que tocas es central. A ver, yo creo que en parte de mi trabajo de crítica cultural, que también permanentemente hago, algo que he señalado de manera enfática es mi crítica a las ciencias sociales en términos generales, pero también a la sociedad civil organizada, y es andar como tras la zanahoria, ¿no? Con lo que yo llamo narrativas de sustitución. Entonces, primero la sociedad civil, sí, todo. Con la sociedad civil todo, sin la sociedad civil nada, ¿no? Los pueblos originarios, todo con los pueblos originarios, el medio ambiente y la sustentabilidad, la democracia representativa, los derechos humanos. Entonces, mi preocupación parte de que parecería que si nos afiliamos o nos colgamos de estas banderas nobles, porque nadie puede, digamos, en su sano juicio, atentar contra estas enunciaciones, pero me parece que no avanzamos en la posibilidad de escucha, en el sentido de cuál es la narrativa de ustedes, por ejemplo, ¿no? De esta generación, ¿cuál va a ser? ¿No? O sea, no puede ser la transición democrática, eso ya fue, ¿verdad? Los derechos humanos son un espacio muy importante y el medio ambiente, pero yo creo que en el fondo el problema no es mantenernos saltando de una narrativa en otra, sino de ver que al final de cuentas se trata de una categoría que yo les aprendí a los bolivianos, ¿no? Que es el bien vivir, ¿no? Al final de cuentas, de lo que se trata es de vivir bien, y de vivir bien todos, ¿no? Es una categoría indígena muy hermosa, ¿no? Y yo creo que en el fondo, yo no creo que los jóvenes no crean. Al contrario, ¿no? Los veo muy activos en muchos territorios, a muchos. Por eso es tan importante habilitar la heterogeneidad, como tú llamaste, como tú dijiste, y atender los distintos espacios de configuración para pensar. Por eso yo le decía a José ayer, no todas son estas arquitectas, ¿no? Con esta argucia y esta estrategia, pero tampoco todos son un sicario como Beto, ¿no? Que podrán encontrar su biografía en mi blog, ¿no? Que se llama viaductosur.blogspot, donde el chavo me cuenta con pasmosa tranquilidad cómo ha asesinado a más de 18 personas y habla justamente de este proceso de desapropiación del yo. Por eso la idea de los circuitos me parece es importante, pero yo sí creo que creen, ¿no? Lo que hay que hacer es ver y dar cuenta con rigor académico, con eficacia teórica, en qué creen, ¿no? ¿En qué creen? ¿Dónde están las apuestas de muchos de los jóvenes? Y desde luego que yo no ignoro las desigualdades, ¿no? De hecho, yo estoy convencida de que el nuevo frente, digamos, de
de desigualdad brutal serán los alfabetizados en las redes, ¿no? Y los desconectados, ¿no? Los unplug. Que me parece que cada vez es menos, ¿eh? También los datos son optimistas porque no hay que confundir la posesión con el saber, ¿no? Entonces tú puedes no poseer, pero puedes manejar adecuadamente un instrumento. Pero indudablemente tienes toda la razón, yo no pienso que la red, la web, el Face, etcétera, sean un fin, son un medio para que cada vez se expande más. Y desde luego creo que tocas un punto central con el tema de la biopolítica, que está, digamos, sería un eje de los transversales junto con la subjetividad para poder dar cuenta de esto. En la mesa de políticas públicas, un colega que lamentablemente se fue a Veracruz, me parece, citaba a Rancière, y entonces yo me sonreía para mis adentros porque lo citaba con gran propiedad teórica, y creo que Rancière tiene un punto muy importante para pensar estas cuestiones. Para mí, Rancière y Esposito son quizá los dos pensadores de lo contemporáneo que mejor están trabajando, ¿no? Jacques Rancière y Roberto Esposito, uno francés, uno italiano. Indudablemente hay muchos latinoamericanos en esa línea, pero Rancière tiene una distinción central que el colega no elaboró quizá por falta de tiempo con mayor profundidad y que yo la despacho de manera muy rápida y de manera banal, como un meme, que sería justamente la idea de la distinción que él hace entre policía y política, ¿sí? Para Rancière la policía es justamente lo que nosotros entendemos por política, es decir, sería aquel orden instituido que emplaza a los cuerpos en sitios, que fija, que orienta, que define lugares, que define normas, valores, es decir, la policía sería el trazo del mapa de lo posible. Y si te levantas, si vienes hacia acá, estás rompiendo el mapa policial de lo posible. Si yo te aviento el micrófono, estoy rompiendo el mapa policial de lo posible. Si 132 sale a la calle, está rompiendo el mapa policial de lo posible. Eso, dice Rancière, es la política y es lo que cada vez ocurre menos. La política ocurre cada vez menos porque este miedo del que yo les hablaba al principio hace que nos dé terror alterar el mapa policial de lo posible. Por eso, jóvenes que investigan jóvenes patologizan a sus pares. Por eso hablan de prácticas buenas, de relaciones saludables, de chavos rateritos, en fin, una serie de palabras que he oído que de pronto me dan erisipela, ¿no? Que me parece muy interesante, pero que todos aprendemos a pensar dentro de ciertas tradiciones, ¿no? Y una tradición muy fuerte de la academia es este lenguaje cosificador y clasificador. Si tienes la tipología, ya estás del otro, ya tienes la tesis, ¿no? No mamen, no se trabaja así. Perdón, si me citan lo negaré. Entonces creo que es muy importante pensar en que el desafío mayor quizá, yo no lo sé de cierto, lo supongo, pero el desafío mayor de esta generación es desordenar el mapa policial de lo posible. Y eso han estado haciendo el 132 y Occupy, y los indignados, y los turcos, y Turey Gazaparki, ¿no? Occupy Gazaparki es muy importante, Brasil es muy importante. Que no se dejen regañar por Bauman, que viene y les dice que son pura emoción y nada de razón, por el mediático de Zizek que viene a decirles que no se diviertan porque la revolución es seria, por Edgar Morán, que dice que son capaces de denuncia pero no de enunciación. No, pinches mames, ¿no? Y esos son los grandes pensadores, que no se dejen influenciar. Es la contribución de estos movimientos a repensar el mapa policíaco es central. Por ahí me parece que hay un nivel de esperanza. Me encanta lo que me cuentas, me tienes que platicar, porque solamente conozco una investigación vinculada a jóvenes en todo el país que haya trabajado con empresarios, que es la de Salvador Salazar, que trabajó conmigo en Guadalajara, ahora está en Juárez. No sé si la conoces. Sí, pero no hay.
y creo que es un tema nodal, o sea, hay que aproximarse a esos territorios. Pero mira, cuando yo hablo de sentido de disciplina, que lo he podido reconstruir a través de entrevistas a jóvenes vinculados con el narco, tienen mucho más que ver, no como tú lo llamas, de antónimo, dijiste, antónimo de la libertad, ¿no? Sino al contrario, sino como una cosa de liberadora en el sentido de que te traza una teleología, ¿no? Es decir, en entornos precarizados, en entornos donde todo mundo tiene que ocuparse de su propia, digamos, vida, ¿no? Donde no hay, donde los profesores están aterrados de sus alumnos, ¿no? En muchas, digo, hay que decirlo, porque esta imagen romántica de que por ser joven eres chido, democrático y buena onda, eso ya fue, eso hay que pelear contra eso, ¿no? O en estas comunidades, en Soyapango, donde acabo de estar en Salvador, pa' su madre, o sea, tienen asolada la comunidad, les tienen que pedir permiso a la pandilla para hacer cosas, ¿no? Y eso bien bonito, alguien hablaba, pues Víctor, esta comunidad donde estuve, están tan emocionados porque limpiaron la basura, y eso les permite dialogar con la pandilla, comillas, de otro modo, o sea, les da poder, les da una sensación de pertenencia. Entonces viene el narco y te dice, te levantas a las 5, ¿no? Yo tengo historias levantadas de los caballeros templarios, de que si uno de estos en una incursión, ¿no? En una misión se emborracha, lo castigan fuertemente, le pegan con palos o con tablas en la espalda desnuda hasta castigarlo, ¿no? Eso es horrible, pero te da una sensación de teleología, de fin, de vida, de biografía con destino. Y yo me supongo que habría que pensarlo, pero que en el ámbito empresarial debe pasar algo. O sea, si sigues así, pues vas a triunfar, ¿no? Vas a hacer tu dinerito. Y me encanta lo que colocas, Gustavo. Yo creo que en buena medida la literatura en ciencias sociales despachó con demasiada comodidad lo de la clase social como algo irrelevante, y yo creo que es central, que vuelve a ser central, que lo vemos claramente. A mí me pone verdaderamente nerviosa, y síganlo como una estrategia analítica. Métanse a revistas a periódicos como La Jornada, Proceso, y busquen notas que hablen de asesinaron a un joven en Ciudad Juárez, asesinaron a 2 jóvenes en Guadalajara, y vean los comentarios de los lectores. Así. No me fotografiaron, ¿verdad? Porque es terrorífico. Ahí es donde uno ve cómo muchos jóvenes ven a otros jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que sí es un ejercicio que habría que hacer. Yo a esto le llamé en mi propio trabajo la metáfora del narciso y la medusa, ¿no? Porque Narciso es esta identidad tan bella, tan fascinante, que no resiste vivir enamorada de sí misma, ¿no? Por ejemplo, la fase narcisista del 132 fue muy complicada. Y la medusa es esa alteridad tan radical que si la miro me muero, me convierto en piedra. Pero resulta que la vida social es más compleja, y entonces Narciso es Medusa cuando la mirada es exterior, y Medusa es Narciso cuando la mirada es exterior, juego de espejos. Entonces, creo que espejear puede ser relevante. Algo que no dije, con esto me callo, es la dimensión comparativa, ¿no? Creo que ha sido un esfuerzo grande de José Antonio desde el Instituto de la Juventud, un esfuerzo grande de los grupos que hemos ido conformando, de cómo carajos potenciamos la investigación comparativa en el país. Es decir, que lo que se está haciendo en Querétaro, acá está la colega de Querétaro sobre los juicios orales, es un trabajo bellísimo, pero no lo van a conocer los chavos de Tampico, ¿no? La gente que está haciendo este trabajo en Tampico. Entonces, pero lo que no teníamos nosotros era Facebook, ¿sí? Y ustedes pueden hacer grupos,
de trabajo y estarse mandando desde las notas periodísticas hasta ensayos, hasta informaciones. Para eso es ese aparatejo. Evidentemente todos sabemos que es la entrega voluntaria de nuestro expediente, ¿sí? A Obama y a su gente y a otros que no sabemos quién es. Sí, ahí les va, miren, esto soy yo. Sí, evidentemente tiene esa dimensión, pero hay que, astucia oblicua, diría Machado, hay que sacarle la vuelta a eso y usar el aparato, ¿no? Y el dispositivo a nuestro favor. Tenemos quizá una posibilidad de otra segunda ronda, si hubiera preguntas, observaciones. Están muy cansados. ¿Ya? Bueno. Janet, ¿alguien más? ¿Allá? ¿Atrás? ¿Sí? Allá atrás, allá. Y Víctor, que no podía resistir, ya lo sabía. Bueno, es pues un comentario, pero también como una solicitud de consejos para la investigación, una cosa así. Creo que me parece muy sugerente porque, digamos, en discusiones grupales hemos más o menos llegado a este tipo de discusiones sobre la categoría que tú propones de inclusión desigual. Para preguntarse y para tratar de pensar de otra forma cuáles son las formas de nombrar aquello que aparenta ser una marginación, ¿no? En términos objetivos, que tiene repercusiones en términos subjetivos. Y estas nociones como la exclusión o la marginalidad sirvieron para hacer evidente que había obstáculos para el desarrollo de los sujetos en general y de los sujetos jóvenes en particular. Pero a la hora de reelaborar los conceptos, para dar cuenta de estas cosas que pasan cuando uno dice, es que sí está, o sea, sí hay muchos obstáculos, pero igual hay por ahí unos intersticios, unas rendijitas por las que se pueden asomar opciones. No sé, por ejemplo, en el caso de los indígenas, las becas, ¿no? Son pequeñas cositas que van apareciendo ahí y que uno no, como investigador, a veces no sabe muy bien cómo formular. Y en ese sentido va como el siguiente comentario, que es el decantar nociones para tratar de conceptualizar o de hacer una referencia un poco más compleja de los jóvenes o las juventudes y tal, pues les ha llevado al grupo de ustedes pues varios años. De pronto cuando digamos las nuevas generaciones retomamos sus textos y los empezamos a leer, a interpretar y nos hacemos más fans de unos que de otros, en fin, los retomamos y hay a veces como un impedimento de nosotros, en algunas ocasiones, no siempre, de nosotros los nuevos investigadores de aventarse a hacer una nueva propuesta, ¿no? Porque igual uno piensa que no tiene la suficiente solvencia teórica o el suficiente trabajo empírico, o todo lo contrario, nos aventamos a hacer críticas feroces contra nuestros profesores o con gente que leemos y ha caminado tiempo en el tema que nos interesa. Y entonces decimos, eso está mal, eso no sirve, está equivocado o está equivocada. Y entonces yo pienso tal y hago una propuesta, según yo, innovadora, ¿no? Entonces, en ese sentido es como, por eso decía que era como consejo de investigadora, el hecho de ir decantando estos conceptos, ir repensando las formas en las que vamos enunciando los fenómenos, los procesos, los sujetos y
digamos, se vale decir, lo que escribí en el 2005 cuando estaba en la maestría, pues ya no pienso lo mismo. Es más, ya debería de decir, quítenlo de la red porque ya no suscribo eso, no sé. Entonces, como darnos la oportunidad como investigadores de pensar en que podemos ir corrigiendo todo el tiempo, ¿no? Y bueno, creo que es eso. Y ya por último, yo creo que me gustaría, porque estamos justo en un trabajo que estamos intentando hacer este cruce que me gustó cómo lo llamaste, el momento objetivo y el momento subjetivo de la cultura, un poquito más para tener la idea completa, que ya lo hemos como pensado, pero me gustaría tener un poquito más de claridad sobre tu perspectiva en el asunto. Bueno, Arriba, ok. Bueno, yo tengo como una especie de comentario, reflexión interna que me deja escuchar, que me dejó escuchar esta cuestión del circuito, del proceso de paralegalidad, porque es algo en lo cual yo me quiero meter, ¿no? Y de repente, yo creo que esta cuestión de la paralegalidad es hasta una urgencia, ¿no? Una necesidad, si tenemos en cuenta la violencia estructural que padece la juventud, ¿no? Como, y lo he estado como insistiendo, pues hay escasas o nulas condiciones de desarrollo social, ¿no? Y para muestra, pues hay muchísimas encuestas aquí en México, tanto a nivel nacional, estatal, municipal, incluso internacional, Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, donde pone el dedo en la llaga y da cuentas del desempleo que abarca a la juventud, ¿no? Entonces, para mí es como una urgencia y hasta una alternativa que algunos jóvenes pues se ven orillados, ¿no? Y también de repente en un trabajo que realizamos en la maestría, donde estábamos trabajando con chavos que realizan música, ellos pretendían o tenían la intención de hacer las cosas, entre comillas, pues legales o bien, ¿no? Como lo exige la institución. Solicitan permiso para poder hacer uso del espacio, pero se los niegan, ¿no? Y cuando ellos lo toman, pues prácticamente les dan de catorrazos, y yo pienso que usted sabe perfectamente lo que sucedió con Naranjitos Blues, ¿no? Cuando fueron prácticamente 5 patrullas al final, lo subieron, entonces toda la ciudad, bueno, algunos presentes se trepaban a las estas patrullas y fue un relajo, ¿no? Al final de cuentas, platicando con ellos, me comentaron que pues a partir de eso los vieron como unos enemigos, ¿no? Como unos prácticamente alborotadores, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, más bien eso es como lo que yo me llevo, no sé si estoy malinterpretando lo que acabo de escuchar de usted, es como una necesidad, ¿no? En la que algunos jóvenes se están viendo abrillados. Y en ese sentido, entonces, me surge como esa inquietud de saber hacia dónde nos va a llevar esto, ¿no? ¿Cuál va a ser o cuál es ese horizonte? ¿Cuáles son esos aportes que podemos encontrar o esas limitaciones al desarrollo social, ¿no? Y por desarrollo social, pues no pregono todo el mainstream del consenso de Washington, ¿no? De la idea que el futuro va a estar mejor, sino bueno, algo sí que a mí como que me deja más dudas, ¿no? Y me demanda pues como mucho estar pensando, entonces pues bueno, ya le dejo. Qué padre. Víctor. Sí. Primero me gustaría como felicitar el esfuerzo que se ha hecho para este evento. Gracias también por la invitación. La otra, siempre es un lujazo escucharte. Gracias. Gracias, colega. Y me parece que ha sido como muy enriquecedor para mí como escuchar diferentes jóvenes hablando de jóvenes. Y también me parece muy importante lo que colocas con respecto al contexto, ¿no? Es decir, no se puede hablar, bueno, se puede hablar de muchas cosas, pero nunca hay que perder de vista el contexto que vivimos actualmente. Y que eso, esperemos que no, pero hacia donde va se va a seguir recrudeciendo, ¿no? O sea, no vemos tendencia de que disminuya, sino que aumente, ¿no? En ese sentido, lo voy a plantear como pregunta, aunque no necesito
nuevamente como respuestas como al principio, a lo mejor es una afirmación, ¿no? Pero me gusta como plantearlo como pregunta. ¿Desde dónde podemos hablar de la desnaturalización de la violencia? Porque me parece que si no lo vemos o no lo estamos considerando como parte de nuestras investigaciones, tiene que ver como o lo queremos olvidar o nos queremos desconectar como de lo que está pasando o evidentemente lo estamos naturalizando, ¿no? Y lo que me parecería grave es que sigamos asumiendo que así es el contexto, ¿no? Y me parece que esto que colocas en el activismo, ¿no? De la indignación, todo el tiempo estamos indignándonos, ¿no? Y desde la investigación también se puede hacer indignación, ¿no? Claro. Y se puede denunciar, y se puede hacer cosas que a otros jóvenes les permita también estarse mirando. Eso, gracias. Luis. Onchi. Bueno, muy breve, con la intención de tampoco tomar el tiempo de la mesa, pero sí quisiera hacer un comentario a propósito de la idea que sacó Rosana sobre Rancière, a propósito de la relación entre política y policía. Me parece que en buena medida, y tómenlo con las precauciones del caso, los movimientos generacionales que estamos viendo, 132, Occupy Wall Street, y el movimiento de universitarios que están buscando un lugar, de estudiantes rechazados al ingreso universitario, están gritando policía, no están gritando política. Y me parece un poco complicado el decir que estamos una generación con el gran reto de transformar, siendo que generacionalmente estamos buscando la intención de integrarnos y que los movimientos en buena medida están enarbolando pugnas de integración, no de cuestionamiento profundo al sistema prevaleciente. Dan. Bueno, pasa usted. Bueno, seré breve. Tocas un punto que es nodal, por supuesto, y es las formas de nombrar, ¿no? Producen efectos, ¿no? Optar por un concepto produce efectos, optar por una categoría produce efectos. O sea, no es inocente el conjunto de decisiones, no son neutras el conjunto de decisiones que tomamos cuando optamos por un autor, por un concepto, etcétera. Yo decía ayer en alguna mesa que los conceptos tienen linaje. Entonces, si tú jalas un concepto, te traes también el espacio, ¿no?, de saber en el que fue configurado. Pero yo creo que en el fondo el tema es bastante más relax y sencillo. Evidentemente hay una cosa martirológica, ¿no?, de cuando uno se hace maestro o doctor. O sea, hay que sufrir, porque si no se sufre no tiene sentido, ¿no? Entonces, para eso apareció en Facebook la página de la tesis, ¿no?, cuyo autor es mi amigo, y además si ustedes supieran quién es, no voy a balconearlo, pero es una cosa espectacular. Entonces sí tiene esta dimensión del rito, de paso. Hay algunos adultos, profesores, que les encanta acalambrar a la gente, ¿no?, hacerlos sufrir y sudar, etcétera, o al revés, ni los pelan, ¿no?, ni los acompañan, ni nada del asunto. Pero yo creo que el consejo, comillas, para mí más sano es asumir que el proceso de la investigación ya como un campo profesional de trabajo es llegar a una cena. Uno llega a una cena tarde, porque la cena comenzó, ¿no?, desde el señor Aristóteles, o puede ser que antes, ¿no? Entonces hay una serie de comensales en la mesa, hay espacios, hay grupitos, están los que fuman, los que están con el chubi, los que están con el alcoholito, en fin, ¿no? Normalmente, si uno tiene suerte, uno entra a esa cena invitado por el anfitrión, que es el tutor o el asesor, que te va diciendo, miren, aquel grupo, tal cosa, o ese fulano, sabes que tal cosa, y se divorció bien joven, aquel otro es gay, etcétera, ¿no? Eliseo Verón se enamoró de Julia Kristeva, pero nunca lo peló y por eso se regresó a Argentina. Ese tipo de chismes, ¿no?, que son parte fundamental de la academia.
Entonces, uno llega a la cena y pues lo primero que haces cuando llegas a una cena con pura gente desconocida, ¿qué haces? Observas, ¿no? O sea, te portas como un forastero y dices, a ver, voy a ver el uso y el costumbre. Agarras el tenedor hasta que lo agarró el otro, ¿no? Entonces vas incorporando modos de hacer, modos de saber y vas decidiendo con cuál de los grupos te interesa más conversar. Entonces, puedes ir platicando con todos, ¿no? Vas con los positivistas, pues siempre se puede aprender algo. Oh, que sí, y luego dices que hueva, ¿no? Entonces vas y te vas con otro grupo y vas incorporando y va a llegar el momento, porque esto no es de un guamazo. O sea, uno no se hace doctor el día que presenta la tesis. Uno se sigue haciendo doctor o doctora toda la maldita vida y uno siempre se equivoca, pero no te desdigas de tu tesis, porque es esa tesis la que te va a permitir construir otras cosas. Digo, yo he dicho muchas cosas que digo, ya no las diría así, pero es porque las dije que puedo estar donde hoy estoy. Y va a llegar el momento en que vas a estar con el trago, el cigarro y viendo sin ver, ay, por allá va Esposito, qué bien, voy y corres, ¿no? Y lo alcanzas. O ya sabes con qué grupo de plano no te interesa dialogar, pero es un saber epidérmico, es un saber estomacal, no es algo que se aprende en un libro. Entonces, relax, y tienen que matar a los padres, mátenlos. Yo estoy esperando que me acuchillen con decencia, por supuesto, pero pues no, o sea, esas cosas, ¿no? Cuando es que Reguillo, no, a ver, vamos a discutir, ¿no? Pero yo creo que es bastante, debe ser más divertido, debe ser apasionante. Si a uno no le seduce lo que uno está haciendo, está en el lugar erróneo. Esto la investigación no se hace por decreto, se hace por pasión, ¿sí? Entonces, relax, ¿no? Y la idea de lo meso, rapidito, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la narrativa, ¿no? De cómo articular. Es más complicado. Hay un texto, debe estar en la red, que se llama Mediaciones de Sentido, donde hago toda esta propuesta que va de la formación discursiva, estrategia narrativa, campo discursivo, bla, 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 hasta llegar al plano de la narrativa, ¿no? Entonces, ahí voy trabajando estos niveles, creo que está bastante claro. No me dijiste cómo te llamabas, así que qué pena. Ismael. Decía Humberto Maturana, que quien se hace la pregunta ha de trabajar por responderla. Pero me parece muy interesante lo que colocas e indudablemente no te equivocas en el modo en que formulas, te equivocas en el sentido de pensar que tienes que hablarme de usted. En eso te equivocas profundamente. Sí, indudablemente cuando yo digo que hay salidas, muy pocas salidas para muchos jóvenes en este país, ¿no? Y hablé de la migración, del narcotráfico, del esclavismo, ¿cómo se llama? Del esclavismo de la siembra, pero tiene otro nombre más elegante. Sí, o sea que se van por jornaleros, ¿no? Gracias. Evidentemente la paralegalidad configura un orden. Yo no sé qué tan familiarizados, porque es uno de mis temas ahorita que me desvela, están ustedes con los caballeros templarios, ¿no? Que tienen su página de Facebook abierta, by the way. Los pueden ir a visitar para que vean qué simpáticos personajes. Entonces, lo que ellos han logrado configurar en Tierra Caliente es un orden paralegal. Como diría Rita Segato, para el caso brasileño es el segundo estado, ¿no? Entonces, claro, que para muchos jóvenes la pertenencia a ese espacio es algo muy emocionante, para otros muchos no hay opción, ¿no? En varias de las entrevistas que yo tengo hay chavos que desde los 12 prácticamente fueron abducidos por el grupo, ¿no? Y no hay manera de que se vayan para ningún lado. Hay una cosa muy emocionante de poder, ¿no? Es una espiral de empoderamiento creciente, ¿no? Entonces, los niveles desde los que emplean, ¿no? Hormigas, halcones, burreros, mensajeros, y todos quieren ser sicarios, no todos llegan, porque es, digamos, el nivel más elevado, ¿no? El rango más elevado, pero indudablemente esto genera
preguntas y trabajo. Yo creo que un tema nodal para pensar esto son las policías comunitarias, ¿no? A propósito de lo que te inquieta. Hay un trabajo que está haciendo Insight, ¿no? Este grupo maravilloso, donde están trabajando fuertemente en distintas regiones, porque no todas las policías comunitarias son policías comunitarias, ¿no? Evidentemente hay grupos de narcos disfrazados de policías comunitarias, hay grupos paramilitares disfrazados de policías comunitarias, pero lo interesante es ver, por ejemplo, en el caso de Guerrero, en un reportaje maravilloso que fue investigado y escrito por Daniela Rea, Daniela Rea, nuestra reportera, periodista, especialista en jóvenes, una mujer que trabajaba en el Reforma y ahora es freelance, pero que es una de las periodistas de a pie, así se llaman, del grupo de Marcela Turati, maravillosa. Y en este reportaje, Daniela da cuenta, por ejemplo, de cómo la policía comunitaria en cierta zona castiga a los jóvenes, ¿no? Y cómo algunos jóvenes se convierten en policías comunitarios porque eso también es un modo de adquirir poder, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta central. Quizá yo me atrevería a sugerirte leer a Roberto Esposito en su libro Comunidad e Inmunitas, porque el concepto de Inmunitas es un concepto bien poderoso para entender todo este contexto en el cual estamos. Lo despacho también a manera de meme, en el sentido de que la comunidad sería el munus, ¿no? Lo común, lo que nos compromete con el otro, y la inmunidad sería aquello que nos exime del compromiso con los otros. Esposito plantea, él es mi novio, no lo sabe todavía, algún día se lo voy a decir, él plantea que los espacios inmunitarios han avanzado conforme la crisis del capitalismo tardío, es decir, que hoy estamos frente a la explosión no de comunidades, sino de espacios inmunitarios donde tienes a los habitantes de Santa Fe con su pluma, 3 guardias privados, cotos cerrados, pero el otro rostro sería el de la policía comunitaria. ¿Para dónde va esto? Yo no sé, o sea, a mí hay veces que se me va el sueño, ¿no? Pensando en toda esta fragmentación social, ¿cómo es pertinente o no encarar la pregunta por el pacto social? ¿Es algo ya de modé? ¿No? Por eso yo, a los posmos no creas que me interesan mucho, y también guardé distancia con Bauman, ¿no? O sea, el primero y el segundo Bauman me encantan, el tercer Bauman, ¿no? Que le dio diarrea, ¿no? Lo líquido, ¿no? Todo es líquido, no todo es líquido, entonces creo que es muy importante repensar esta cuestión, ¿no? Víctor, me encanta lo que planteas, indudablemente en tu pregunta va la afirmación. No sé, la naturalización de la violencia es una cosa pavorosa, ¿no? O sea, esto fue bien interesante, no sé si ubican a un periodista argentino, chileno, maravilloso, que se llama Cristian Alarcón, que dirige una revista en línea que se puede seguir, que es Anfibia, revista Anfibia. Es periodismo de crónica. Entonces, la primera vez que Cristian vino a México, fue a Guadalajara a dar un taller, y era cuando empezaba la bronca, ¿no? Antes del 2006, poquito antes. Entonces un día me lo llevo a Los Alcoholes y estábamos ahí en el Tequila, cuando él me dice, oye, qué cosa tan terrible lo del ejecutómetro. Narco, 25 muertos, narco, 35 muertos, ¿no? Que era un índice como el de los argentinos, ¿no? Cuando su crisis del riesgo país, ¿no? El ejecutómetro, riesgo país, más o menos, en esa tesitura. Y entonces nos fuimos acostumbrando, ¿no? A narco, 35,000 cuerpos, y ya nadie hace nada, ¿no? Entonces, creo que es un tema central. Hay una autora que a mí también me parece central para estos asuntos, los que trabajen violencia, que es Adriana Cavarero, es una italiana de Milán, que tiene un libro que circula bien porque lo sacó
Anthropos con alguna de las UAMes, no me hagan caso en cuál, pero está en Anthropos, y se llama Horrorismo, pensando en la violencia contemporánea. Entonces ella retoma tanto el material de Hannah Arendt, pero reflexiona a partir del Lager, ¿no?, del nazismo, del campo de concentración, sobre la figura del horror moderno. Y es una autora central para pensar estas cosas. Pero yo creo que hay muchos grupos también intentando hacer cosas, ¿no? Como tú dices, o sea, lo dijo Gramsci, y lo dijo de la manera más hermosa posible, ¿no? Pesimismo de la razón, optimismo del corazón, ¿no? U optimismo de la acción. Hay que mantenerse en eso. No, colega, no estoy de acuerdo con usted, porque yo no pondría en la misma licuadora al movimiento chileno estudiantil, yo no lo cité, no pondría en la misma licuadora al movimiento estudiantil colombiano que salió más o menos por esos tiempos a la calle, no pondría en la misma tesitura a los movimientos por el pase a la universidad, junto con Indignados, Occupy Wall Street, 132, porque si tú revisas las agendas, son movimientos que se caracterizaron o se han caracterizado precisamente por su renuncia explícita a un programa teleológico de acción, ¿no? Y que por eso los regañó Zizek, porque tenían que, paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Demanda tal. Incluso, por ejemplo, si tú analizas, los indignados españoles se abstuvieron de participar en cualquier tipo de orientación electoral. Ganó el PP, ¿verdad? Y luego mucha gente se les fue encima. El caso del 132 es interesante porque hay muchos 132, ¿no? No todo el 132 es el DF, ¿no? Por ejemplo, el grupo más maravilloso, perdón, ahí se me van a notar mis filias, es el de Ciudad Juárez. O sea, el nivel de claridad, combatividad y ejercicio actual de del trabajo vinculado a esto ha sido el grupo en Ciudad Juárez, ¿no? Yo soy 132 Juárez. Pero si tú revisas, vas a ver cómo las demandas, el lenguaje, se inscriben en una lógica que trastoca los procesos de pertenencia identitaria moderna, ¿sí? Antes uno era estudiante, era de izquierda, era anarquista, etcétera. Si tú analizas la forma en que se autonombran, por ejemplo, we are the 99%, ¿qué significa ser el 99%? ¿Qué significa ser yo soy 132? Son plataformas, pisos de pertenencia que rompen estas jerarquías modernas, pero en lo que te doy toda la razón es que indudablemente enormes sectores de jóvenes planetariamente, los ejemplos que tú citas, pero en otros más que gritar policía, están demandando los más elementales satisfactores estructurales, ¿no? Entonces, te doy toda la razón en eso. Yo te invitaría a hacer esta distinción, analizar los programas de acción, los discursos y los modos de colocarse en el espacio de lo público. Y si todavía llevas el análisis más allá, vas a ver de manera muy clara cómo quizá cuando Yo Soy 132 empezó a abrir su canastita a que llegaran todas las propuestas del mundo, desde Salvemos a los perritos de la calle hasta whatever, ¿no? El SME, etcétera, ahí empezó a hacer agua el movimiento. Cosa está por hacerse ese análisis, ¿no? Pero es un punto, indudablemente. Pues muchas gracias, gracias a todos, gracias Rosana.